Hola, ¿qué tal, familia de Telematemática? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Continuando con el tema sobre matrices, introduciremos las clasificaciones de esta. Primera clasificación, matriz fila, que se define como está constituida por una sola fila. Por ejemplo, tenemos la matriz A, cuya dimensión es 1 por 4 y cuyos elementos están ubicados en el 5 está ubicado en A sub 1, 1. El 2 está ubicado en A sub 1, 2. El 9 está ubicado en A sub 1, 3. Y por último, el 4 está ubicado en A sub 1, 4. Segunda clasificación, matriz columna, que se define como está constituida por una sola columna. Por ejemplo, tenemos la matriz B, cuya dimensión es 2 por 1 y cuyos elementos están ubicados en el 3 está ubicado en A sub 1, 1 y el menos 2 está ubicado en A sub 2, 1. Tercera clasificación, matriz rectangular, que se define como está constituida por diferentes números de filas y columnas. Por ejemplo, tenemos la matriz C, cuya dimensión es 2 por 3 y cuyos elementos están ubicados en el 7 se encuentra ubicado en A sub 1, 1. El 4 se encuentra ubicado en A sub 1, 2. El menos 6 se encuentra ubicado en A sub 1, 3. El 9 se encuentra ubicado en A sub 2, 1. El menos 1 se encuentra ubicado en A sub 2, 2. Y el 0 se encuentra ubicado en A sub 2, 3. Veamos otro ejemplo de matriz rectangular. La matriz D, cuya dimensión es 3 por 2 y cuyos elementos están ubicados en el 6 se encuentra ubicado en A sub 1, 1. El 7 se encuentra ubicado en A sub 1, 2. El 2 se encuentra ubicado en A sub 2, 1. El 3 se encuentra ubicado en A sub 2, 2. El 9 se encuentra ubicado en A sub 3, 1. Y por último, el 4 se encuentra ubicado en A sub 3, 2. Muy bien, espero que vayas comprendiendo. Cuarta clasificación, matriz cuadrada, que se define como está constituida por igual número de filas y columnas. Por ejemplo, la matriz E, cuya dimensión es 2 por 2 y cuyos elementos están ubicados en el menos 3 está ubicado en A sub 1, 1. El 5 está ubicado en A sub 1, 2. El 8 está ubicado en A sub 2, 1. Y por último, el menos 4 está ubicado en A sub 2, 2. Ahora, veamos otro ejemplo también de matriz cuadrada. La matriz F, cuya dimensión es 3 por 3. Ahora bien, mencionaremos otros dos elementos que tiene una matriz cuadrada. En primer lugar, la diagonal principal, que se define como está formada por los elementos A sub 1, 1, A sub 2, 2, A sub 3, 3 y así consecutivamente. O sea, y en segundo lugar, la diagonal secundaria, que se define como está formada por los elementos A sub ij, donde i más j es igual a n más 1. O sea,
Quinta clasificación, matriz nula, que se define como todos sus elementos son ceros. Por ejemplo, la matriz C. Sexta clasificación, matriz triangular superior, que se define como todos los elementos situados por debajo de la diagonal principal son ceros. Por ejemplo, la matriz H, cuya diagonal principal es y los elementos que se encuentran por debajo de esta son ceros. Séptima clasificación, matriz triangular inferior, que se define como todos los elementos situados por encima de la diagonal principal son ceros. Por ejemplo, la matriz J, donde la diagonal principal es y cuyos elementos que se encuentran por encima de esta son ceros. Octava clasificación, matriz diagonal, que se define como todos los elementos situados por encima y por debajo de la diagonal principal son ceros. Por ejemplo, la matriz K, cuya diagonal principal es y cuyos elementos por encima y por debajo de la diagonal principal son ceros. Novena clasificación, matriz identidad o unidad, que se define como es una matriz diagonal en la que los elementos de la diagonal principal son iguales a 1. Por ejemplo, la matriz L, cuyos elementos de la diagonal principal son 1. Décima clasificación, matriz escalar, que se define como es una matriz diagonal en la que los elementos de la diagonal principal son iguales. Por ejemplo, la matriz M, donde los elementos de la diagonal principal son 5. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre introducción a las clasificaciones de matrices como parte del curso de matrices. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.